Continuamos en la entrevista, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviu Pau TV. Vamos ahora a dialogar sobre la situación que está atravesando el hermano país del Ecuador. Semanas atrás conversamos sobre esa situación lamentable, el asesinato que sufrió un candidato, un periodista de investigación, Villavicencio, y ayer fueron los ecuatorianos a las urnas y todavía el proceso de conocer quién va a gobernar este país sudamericano se prolonga hasta el 15 de octubre, programada una segunda vuelta electoral entre dos fuerzas políticas, la derecha y la izquierda, representados en esta oportunidad por Luisa González y por David Noboa. Vamos a dialogar sobre esta situación con el doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista, docente de la UPAO. Doctor Enríquez, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, doctor, hemos conversado anteriormente con usted sobre estos temas de política y de elecciones en el Ecuador, cuando comentamos la violencia que imperó durante la campaña, que terminó con la vida de un candidato como era el periodista Villavicencio, que estaba pues a punto de mostrar evidencias de corrupción en el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, ya se han desarrollado las elecciones el día de ayer, y el panorama hoy proclaman a los dos candidatos que van a una segunda vuelta. Es la señora Luisa González, de 45 años, que representa al partido del expresidente Correa, y a un empresario joven de 35 años, Daniel Noboa, que es también conocido en el mundo político por su padre. Álvaro Noboa se enfrentó a Rafael Correa hace 17 años y Rafael Correa le ganó en las contiendas ecuatorianas. ¿Cuál es su análisis, doctor Enríquez, frente a este panorama de este hermano país del Ecuador en esta situación política? Bueno, en primer lugar hay que señalar que el Ecuador ha tenido un buen tino de no paralizar las elecciones por la muerte del candidato Villavicencio. En un acuerdo nacional decidieron continuar con las elecciones y demostrarle, ¿no?, al país ecuatoriano que la única forma de combatir cualquier situación que quisiera entorpecerla es acudiendo a las ánforas y reafirmando la democracia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, casi toda América hace un par de décadas ha entrado en una situación polarizante. Los que están en la línea del Foro de Sao Paulo, que es una especie de reciclamiento del marxismo, que ya no va por la vía violenta, que ahora va por vía de las elecciones, pero que al final el objetivo es el mismo, establecer el socialismo. Y por el otro lado, los liberales, que plantean que son las personas privadas las que tienen que sacar adelante al país. Entonces eso ha polarizado no solamente el Ecuador, sino a todos los países de América. Y estamos en este juego peligroso, ¿no?, de una polarización que ya no permite el entendimiento entre los candidatos, porque lo que se trata es de aplastar los unos a los otros. Y eso es lo peligroso que está pasando también en el Ecuador. Ahora, estos modelos de gobierno, doctor Enríquez, que lo hemos conversado también en anteriores oportunidades, están demostrados, ¿no?, que no han dado resultados, no han contribuido al desarrollo humano de las comunidades, de los países, de los ciudadanos. Sin embargo, hay todavía, como este Foro de Sao Paulo, que se aferran a esas políticas trasnochadas, si vale el término, que no han dado resultados en el desarrollo de la población. Bueno, efectivamente el socialismo, aunque siempre hay algunas variantes que dicen, no, es que nosotros no somos como los rusos, no somos como los chinos, practicamos un socialismo diferente. La receta puede ser distinta, pero el resultado es el mismo. ¿Qué cosa lo que busca el socialismo? Es entronizar al gobernante en el poder y desde ahí convertir al Estado en un ídolo, ¿no? En el sentido de que el Estado va a resolver los problemas de toda la gente. Eso no ha dado resultado en ningún lugar del mundo. Sin embargo, hay un gran apoyo de la población. ¿Por qué?
porque hay, lógicamente, desigualdades en la sociedad y se apunta fundamentalmente a crear odio, resentimiento, y eso lógicamente genera una situación complicada porque le dicen, tú eres pobre porque hay otro que es rico. Si nosotros le quitamos la propiedad que tiene y los repartidos, todos vamos a ser iguales. Bueno, la gente cree en esa situación. A pesar de que ya estamos viendo que esa política aplicada en Venezuela ha traído como consecuencia un éxodo de más de 7 millones de personas que están por el mundo buscando cómo resolver sus problemas. Pero sin embargo todavía la gente, si tú le infundes odio, resentimiento, todavía esos instrumentos funcionan dentro de la política. Y con odio y resentimiento no construyes nada. Así es, lamentable entonces que eso que está ocurriendo y que somos testigos en lo que está pasando en esta parte de América. Ahora, doctor, nuevamente en lo que puede pasar en el Ecuador. Ya se ha comentado, se ha informado que habrá una segunda vuelta para el 15 de octubre. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es su situación, su análisis respecto a este enfrentamiento de estos dos grupos, diríamos, de derecha e izquierda, ¿no?, representados por Luisa González y por Daniel Noboa? A ver, ya el organismo que se parece al Jurado Nacional de Elecciones ha declarado que la tendencia ya marcó definitivamente que habrá una segunda vuelta y que está señalada para el 15 de octubre. Y es que en el Ecuador, según su normatividad, para ser presidente en una primera vuelta se requiere 50% más uno de los votos. Y si no se alcanza, hay otra posibilidad, que obtengas el 40% de los votos, pero que le lleves 10% de ventaja al que sigue. Y en ninguno de esos dos casos ya se puede producir una situación que revierta lo que ya se manifestó. No se va a alcanzar el 50% ninguno de los candidatos, ninguno tiene el 40% y la distancia incluso no es tampoco del 10%. En consecuencia, hay que ir a esa segunda vuelta, que es una especie de balotage traída de los franceses, en el que ahí funciona la segunda vuelta. Y tiene probablemente como fundamento que el presidente, al obtener en la segunda vuelta la mayoría absoluta, va a tener gran respaldo de la población, lo cual tampoco es así, porque en el caso del Perú llegan los presidentes con más del 50% y al año ya están en 20 o 10%. Pero bueno, ese es el sistema que se ha traído y en consecuencia hay la segunda vuelta. Y vamos ahora con esta candidata Luisa González, que está en primer lugar, de Revolución Ciudadana, y de Daniel Noboa, que es una sorpresa, y es el candidato más joven. 35 de manera años. que en el Ecuador vamos a tener en estas elecciones o la primera mujer presidenta o el presidente más joven del Ecuador en todo el tiempo. Como tuvimos en el Perú el Como año tuvimos con Alan 85-90 García, con el expresidente efectivamente, García. ¿no? Entonces, se va a polarizar nuevamente. Espero que la violencia no se incremente, porque en esta segunda vuelta va a darse igual entre la izquierda y la derecha. En consecuencia, ojalá que haya un clima de paz y que gane el que tiene más votos, definitivamente, aun cuando ya Y un proceso transparente, que es muy Correa importante. está anunciando de que ha habido fraude, ¿no? Ahora resulta que ellos son los que acusan de fraude, pero cuando acusan los de la derecha, entonces son unos negacionistas y hasta, todos los foros internacionales dicen que ellos están obstruyendo el proceso democrático, ¿no? Pero bueno, ahora les ha tocado a ellos. En consecuencia, y yo lo que espero es que haya menos violencia, que haya mayor participación y que gane el que tiene los más votos. Claro, finalmente, doctor, los contextos políticos y sociales son muy similares. Ecuador y Perú, hay mucha violencia, como usted lo acaba de mencionar, tal vez mucho más sanguinaria de la que puede ocurrir aquí en el Perú. Desde su análisis, ¿qué tendrían que proponer esos candidatos para más o menos inclinar a la población electoral a darle su respaldo, ¿no?, en esa segunda vuelta? Me parece que la oferta tiene que estar en el sentido de ya no incrementar
mayores posiciones de odio, sino de integración, de buscar la unidad en Ecuador. Es difícil, pero lógicamente ahí es donde se tiene que apuntar. Ahora, el candidato Noboa tiene la posibilidad de aglutinar más a la población. Villavicencio, que muere en esta candidatura, sin embargo, el que le ha seguido tiene 16% que un tercer de lugar. votos, que es efectivamente anticorreísta. En consecuencia, ahí hay más o menos ya 40% que probablemente tenga ese voto, cosa que tiene más amplitud de poder llegar a un acuerdo. Yo veo que en la izquierda la situación está más delicada, ¿no? O sea, menos probable que pueda ganar. Ya el candidato anterior obtuvo el mismo porcentaje que ha obtenido la candidata de hoy. Quiere decir que su techo llegó al máximo. En cambio, Noboa tiene más posibilidades de poder llegar al triunfo en la segunda vuelta. Preferencia electoral. Pero esperemos, digo, que el que gane convoque a todos, que sea el presidente de todo el país. Así es. Y no solamente de aquellos que dicen, sí, yo soy el presidente de los pobres. Y entonces todos los que no están en esa situación, ¿quién lo representa? Como lo que ha pasado en el Perú. Exactamente. El presidente es el jefe de Estado. Y una vez que gana las elecciones, representa a todos. Personifica la nación. Personifica la nación. Correcto. Muy amable, como siempre, doctor Enríquez, por este análisis que estuvimos realizando aquí en la entrevista. Esperamos que en Ecuador, país hermano, se puedan suscitar elecciones transparentes y que pueda siempre, en bien del desarrollo humano, triunfar una ideología política que contribuya justamente a eso, a superar a las personas para que puedan vivir en un crecimiento de calidad, mejorar su calidad de vida. Gracias, doctor Enríquez. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, regresamos y con estamos más. a tu disposición. Gracias. A una pausa, regresamos con más en la entrevista.